plática de esta noche. Espero que pongan el máximo de atención. Lo importante para todos nosotros es llegar a saber que nos encontramos con la conciencia dormida. Es lamentable que todos ustedes no conozcan todavía al planeta en que vivimos. ¿Cómo podrían conocerle cuando ni siquiera se conocen a sí mismos? Parece increíble, pero a estas horas de la vida no conocemos el planeta Tierra. El mundo que ustedes están viendo no es en verdad como ustedes lo están viendo. Cuando consigan ustedes el despertar de la conciencia, verán el mundo en forma completamente diferente. Hoy por hoy no lo conocen. Sueñan ustedes con un planeta llamado Tierra y suponen que es así como lo están viendo. En realidad, de verdad, he de decirles que todavía ustedes no conocen el mundo Tierra. Es obvio que nuestro mundo tiene 7 dimensiones y por lo tanto, como quiera que ustedes están enfrascados en el mundo de 3 dimensiones, no conocen realmente al planeta Tierra. Y eso es profundamente lamentable. Los valles, las montañas, los mares, las colinas, las grandes cordilleras, no son así como ustedes las están viendo. Son diferentes. Mas sucede que ustedes todos tienen la conciencia en estado de sueño profundo. Por lo tanto, ven el mundo a través del sueño. Cuando ustedes despierten del estado en que se encuentran, verán que todo es diferente. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, no habría guerras en el mundo. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, no habrían conflictos, problemas de ninguna especie, luchas entre trabajadores y patrones, entre distintas naciones, entre distintos intereses. Si la humanidad toda tuviera la conciencia despierta, habría paz en cada ser viviente y reinaría la felicidad sobre la faz de la tierra. Los evangelios insisten en el despertar, mas no dicen en qué forma hay que despertar. Nosotros, en nuestros estudios, luchamos porque las gentes conozcan las técnicas que conducen al despertar. No es tan fácil, mas nunca es imposible. La gente tiene la conciencia dormida desde que desarrolló en el pasado el abominable órgano cundartiguador. Tal órgano es un apéndice del organismo humano
Fue una proyección de la espina dorsal hacia abajo. Es la misma cola simiesca que todavía se ve en los gorilas, chimpancés, orangutanes y changos en general. En épocas remotísimas de la historia del mundo hubo una gran catástrofe. El cometa Condor chocó con el planeta Tierra y como secuencia o corolario de ello resultó una serie de terremotos y de grandes maremotos a través de los siglos. Aquellos se procesaron en forma interminable y fue entonces cuando un grupo de individuos sagrados, encabezados por el arcángel Sakaki, venidos de otro lugar del cosmos infinito, hubieron de estudiar el problema. Las posibilidades de vida en el planeta Tierra disminuían considerablemente. Las especies estaban desapareciendo. Aquellos seres divinos revestidos o recubiertas sus divinales presencias con humanos cuerpos físicos, estudiaron la cuestión y resolvieron en verdad darle a la humanidad el abominable órgano cundartiguador. Fue así como muchos seres vivientes empezaron a nacer con la simiesca cola de los monos, changos, orangutanes o como querramos llamarles, cada vez más y más desarrollada. Que a ese apéndice se le dé un nombre esotérico es obvio. Se trata del abominable órgano cundartiguador. Como quiera que el organismo humano es una máquina transformadora de energías, el resultado que se esperaba era maravilloso. Indubitablemente el cuerpo humano capta determinados tipos de energía cósmica y los transforma automáticamente para retransmitirlos posteriormente a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Si cualquier transformación apareciese en el cuerpo físico humano, variaría indubitablemente el tipo de energía transformado. Fue así como se logró que la energía cósmica proveniente del megalocosmos infinito dentro del humano cuerpo se convirtiera en fuerza lunar específicamente definida. Tal fuerza, retransmitida a las capas anteriores de la Tierra en forma masiva o colectiva, dio por resultado la estabilización de las capas geológicas del mundo. Cesaron los terremotos y se hizo posible vivir sobre la faz de la Tierra.
Desgraciadamente, mis queridos amigos, he de decirles que el arcángel Sakaki y su altísima comitiva erraron en sus cálculos matemáticos transfinitos y como resultado vino un gran fracaso. Es obvio que si ese órgano hubiese sido extirpado del organismo humano a su debido tiempo, dentro de lo normal, no habría acaecido nada de lo que más tarde sucedió. Fue mucho el tiempo que la humanidad poseyó tal abominable órgano. Cuando intervino, después de muchos siglos, el archifísico químico común Eloísos, eliminando de la humana forma aquel apéndice de las abominaciones, ya fue demasiado tarde, porque entonces quedaron en los 5 cilindros de la máquina orgánica, conocidos como intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo, las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguado. Esas malas consecuencias son los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Como dijera Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviésemos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Así que, dentro de los agregados psíquicos, quedó enfrascada la conciencia humana. Desde entonces nuestra conciencia, nuestra esencia viva, se procesa de acuerdo con su propio embotellamiento. Con justa razón puede afirmarse en forma enfática que todos los seres humanos están en estado de hipnosis, que todos se hallan hipnotizados en forma masiva, que todos tienen la conciencia profundamente dormida. Mas nadie se da cuenta de la hipnosis general hasta que contempla una sesión de hipnotismo. Allí fluye la fuerza hipnótica en forma precipitada, violenta, y entonces es cuando venimos a darnos cuenta de la fuerza hipnótica. Cuando la fuerza hipnótica se precipita, la reconocemos, sabemos que existe. Eso solo se conoce en realidad de verdad, o se sabe en una sesión de hipnología. Mas en realidad de verdad no hay que apelar a una sesión de hipnología para saber que la fuerza hipnótica existe.
Observen ustedes a las gentes por la calle y podrán evidenciar por sí mismos que están hipnotizadas. Y eso es lamentable. Manejan carros en estado de hipnosis. Trabajan hipnotizados. Viven hipnotizados. Sería absurdo suponer que una persona despierta, por ejemplo, manejando un automóvil, asesinara a otra. Yo hace 10 años manejo carros, mi propio carro, y nunca he tenido necesidad de atropellar ni siquiera a un animalito. Pero sí encuentro en las carreteras o en las carreteras muchos animalitos atropellados, perros, gatos, etc. ¿Quiénes hacen eso? Si esa fuera una ley, tener uno que atropellar a las criaturas que viven sobre la faz de la tierra, entonces este que está aquí presente habría de haber atropellado también ya a muchas criaturas. Pero jamás he hecho eso. Hace poco, en el Distrito Federal se dio el caso de un sujeto XX, cuyo nombre no menciono, que atropelló a 3 niños que se atravesaron en la vía pública. Se escondió, pero al fin el remordimiento triunfó y hubo de presentarse ante las autoridades. Es claro, para salir después libre pagando una caución. ¿Pero por qué atropelló a esos niños? No hay nada que pueda justificarlo. Cualquiera diría que sí hay justificaciones. Respondo que no las hay. Y digo, llevo 10 años manejando y nunca he necesitado de atropellar a un niño, ni a nadie. Entonces, ¿por qué lo hacen? No estoy en este momento condenando a ese hombre. Lejos sea de mí condenar a alguien. Quiero únicamente ponerlo como ejemplo para decir en forma enfática que todos los seres humanos están hipnotizados. Si ese XX caballero no hubiera estado hipnotizado, en modo alguno habría cometido tal crimen. Así es que en realidad, y sin querer exagerar la nota, debo decir que todos los seres que pueblan la faz de la tierra se hallan en estado de hipnosis. ¿Pero qué o quién los tiene en ese estado? ¿Por qué están así? En realidad, de verdad, es el abominable órgano cundartiguador, la causa causorum de tal hipnosis masiva o colectiva. Aún queda en el organismo humano una partícula incipiente de tal órgano, y eso nadie lo puede negar. Quiero referirme claramente a ese pequeño residuo óseo del pinal de la espina dorsal. Todavía tiene poderes hipnóticos tal partícula ósea incipiente. Aún puede cristalizar las malas consecuencias en cada uno de nosotros. Aún puede lograr que pensamientos negativos
deseos negativos, etc., tome forma, se conviertan en nuevos agregados psíquicos inhumanos o indeseables en nuestra psiquis. Indubitablemente fue, por desgracia, ese órgano de las abominaciones el que originó los diversos elementos psíquicos indeseables que hoy cargamos en nuestro interior. Y dentro de esos múltiples elementos la conciencia está enfrascada. Así enfrascada está en estado de hipnosis, procesándose en virtud de su propio embotellamiento. Si les digo a ustedes que no vemos el mundo tal como es, no estoy exagerando la nota. Cuando alguien consigue quebrantar esos elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, ve el mundo entonces en forma diferente. Lo ve con 7 dimensiones y no con 3. Conoce sus mecanismos íntimos. Sabe que está organizado en forma similar al hombre real. Sabe que tiene 7 cuerpos maravillosos, etcétera. Porque realmente nuestro planeta Tierra tiene 7 cuerpos. Todo no es materia física, como suponen los fanáticos materialistas. Nuestro mundo tiene un cuerpo vital. Gracias a ese cuerpo puede existir la vida sobre la faz de la Tierra. Los elementos puramente químicos y físicos no garantizan la existencia de una simple hierba. Si la garantizaran, los químicos podrían fabricar vida. Pongamos nosotros sobre la mesa de un laboratorio los elementos físicos que se necesitan para fabricar una simple hierba. Digámosle al hombre de ciencia que fabrique el vegetal que él quiera, y verán ustedes el fracaso. Se han construido poderosos aviones que surcan el infinito, con capacidad hasta para 300 pasajeros o 400. Se han construido cohetes que han descendido en la luna. Se han disparado sondas a Marte y a Júpiter también. Se viajan enormes barcos a través del océano. Existen buques atómicos como el Nautilus, que pueden navegar debajo de los hielos del polo. Pero ni el mejor sabio del mundo ha logrado fabricar una simple semilla vegetal capaz de germinar. En cierta ocasión discutían un materialista ateo, enemigo del eterno Dios viviente, y un hombre religioso. Se discutía sobre el tema aquel de quién fue primero, el huevo o la gallina. Claro, el uno que fue el huevo, está bien, fue el huevo. ¿Y quién puso el huevo? Fue la gallina. El otro que fue la gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? Pues del huevo. Total que ese es cuento de nunca acabar. Al fin, un poco impaciente, el religioso dijo: usted podría ser un huevo como lo hizo Dios.
El materialista respondió: sí, lo hago. Hágalo. Y lo hizo. Igualito al huevo de una gallina. Su clara, su yema, su cascarón, etc. Entonces le dice el religioso: bueno, ya que usted hizo el huevo, pues maravilloso, vamos a tener un pollito. Echemos el huevo pues en una incubadora para que salga un pollo. Aceptado, dijo el materialista, y echaron el huevo a la incubadora. Pero el pollo no salió. El sabio don Alfonso Herrera, autor de la teoría de la plasmogenia, logró crear la célula, una célula absolutamente igual a la humana, pero fue una célula muerta, nunca tuvo vida. Se hacen injertos vegetales. A un árbol se le injerta una rama cualquiera de otro árbol, que para mejorar los frutos, dice, es decir, corrigiendo los sabiondos a la naturaleza. Claro, lo que hacen son adefesios, porque los frutos producto del injerto no llevan la misma fuerza natural viviente del megalocosmos. Son frutos adulterados que van a dañar el organismo humano desde el punto de vista energético. Sin embargo, los sabiondos se sienten satisfechos de su experimento. No entienden que cada árbol capta las energías del cosmos y las transforma y retransmite al fruto. Al alterar el árbol, pues se alteran las energías del megalocosmos. Ya ese fruto no es lo mismo, es el producto del adulterio, va a dañar los organismos. Pero ellos creen que saben, cuando en realidad de verdad no saben. Como dijera Sócrates, no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran. Y eso es lo grave. Se hacen inseminaciones artificiales. Se extrae de un organismo los gérmenes vivificantes. La famosa célula vivificante, zoospermo. Ya por eso piensan los sabios que están creando vida. No se dan cuenta de que ellos tan solo están utilizando lo que la naturaleza ha hecho. Pongamos sobre la mesa de un laboratorio los elementos químicos que se necesitan para fabricar un zoospermo y un óvulo. Y digámosle a los científicos que hagan el zoospermo y que hagan el óvulo. ¿Lo harían? Yo digo que sí podrían hacerlo. Pero ¿tendría vida ese zoospermo y ese óvulo? ¿Serían capaces de lograr que de allí saliera una criatura? Nunca, jamás. Ellos no saben crear vida. Entonces, ¿con qué pruebas niegan la divinidad? Si no han podido demostrar lo contrario, si no son capaces de crear ni siquiera la semilla de un árbol, una semilla que pueda germinar, entonces, ¿cuál es la base que tienen para negar a la divinidad?
para pronunciarse en contra del eterno Dios viviente. Me remito a los hechos. ¿Ha demostrado algún materialista que puede crear vida? ¿Cuándo? ¿Dónde lo demostró? Jugar con los hechos, con lo que está hecho, con lo que la naturaleza hizo, es cosa muy fácil, pero que hagan vida, a ver si pueden hacerla. Dividen una ameba en dos y un pedazo lo unen con otro pedazo de otro organismo microcósmico y luego se paran de la mesa del laboratorio y dicen: ¡Eureka! ¡Eureka! Estamos creando a que no son capaces de hacer una ameba. Que la hagan. ¿Cuál la ha hecho? Entonces, ¿dónde está la ciencia de esos señores materialistas? ¿Cuándo han demostrado ellos que pueden reemplazar a Dios? Nunca, jamás. La cruda realidad de los hechos es que no solamente ignoran, sino lo que es peor, ignoran que ignoran. Hechos es lo que exigimos y hasta ahora no lo han demostrado. Que dicen que el hombre viene del mono. Por ahí salen con esa teoría. El uno, el cinocéfalo con cola, el otro, el mono sin cola y el hombre arbóreo. Hijos del Noé pitecoide. Pero, ¿cuál sería entonces el eslabón perdido? Que el hombre viene del mono. Muy fácil decirlo. ¿Y dónde está la conexión entre el hombre y el mono? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Lo han encontrado alguna vez? ¿Cuál es? Tendría que ser un mono capaz de hablar, una especie de mono hombre, ya con palabra, dotado del lenguaje, que hasta ahora no ha aparecido. Entonces son empíricos esos señores materialistas, no nos están presentando hechos, sino suposiciones, utopismos. Ahora miremos el volumen del cerebro del mejor de los changos, de un gorila, y comparémoslo con el cerebro del hombre más atrasado que haya, por ejemplo, el de las tribus de Australia, gentes de cráneo achatado. Resulta que el cerebro del mono más adelantado no alcanza a ser ni la mitad en volumen al cerebro del hombre más atrasado de Australia. Entonces no está resultando la teoría de Darwin y sus secuaces de que el hombre viene del chango. Eso es falso, mentiras. No está demostrado. ¿Sobre qué base lo están sosteniendo? Que nos muestren públicamente al eslabón perdido. Queremos ver esa especie de chango hablando como la gente, pero no ha aparecido. Entonces es una suposición, una fantasía que no tiene ninguna realidad. ¿Por qué afirman estas cosas los científicos ultramodernos? ¿Por qué hablan de cosas que no saben? ¿Por qué tantos utopismos baratos? Sencillamente porque tienen la conciencia dormida. Esa es la cruda realidad de los hechos. Están hipnotizados. Salen con otra teoría, la de la selección de las especies. Por allá, de un insignificante molusco, va desarrollándose pues distintas especies vivientes, que el proceso de selección, que el amo de selectivo o el dios de selección va seleccionando las especies y de tanta selección al fin resulta el hombre. Está bonita la teoría, pero demuéstrenla. No pueden demostrarla.
No negamos nosotros que existan en cada especie ciertos procesos selectivos, no lo negaríamos. Hay aves, por ejemplo, que emigran en determinada época. Uno se asombra al verlas todas reunidas. Qué extrañas se vuelven. Y luego levantan el vuelo muchas veces para atravesar el océano. En el camino muchas mueren, pero las más fuertes logran sobrevivir. Y esas que sobreviven a la lucha transmiten sus características a sus descendientes. Así actúa la ley selectiva. Hay peces que luchan incesantemente contra monstruos marinos, que a fuerza de tanto luchar resultan también fuertes y transmiten sus características a sus descendientes. Hay criaturas cuadrúpedas, bestias, que a fuerza de tanto luchar se van haciendo más y más fuertes, transmiten sus características psicológicas a sus descendientes. Es la lucha por el más fuerte, el proceso de selección, la supervivencia del más apto, pero jamás se ha visto que de una especie salga otra. Cuando mucho han mejorado las características de la especie, pero que una nueva salga de allí no se ha conocido jamás en el curso de la historia del mundo. Sin embargo, son muchos los que le han dado a la selección natural las características de un Dios creador. Es que exageran la nota los fanáticos materialistas. A la selección natural se le han dado características muy socorridas de retórica, pero nunca la selección natural nos ha podido presentar una nueva especie sobre el tapete de la existencia. Mucho se ha hablado en el terreno de la ciencia sobre el protoplasma. El protoplasma ya sumergido en el mar Salado hace millones de años. Que de ese protoplasma, dicen los científicos, devino la vida universal. Y son los fanáticos protistas, esos innados, esos dechados de sabiduría, quienes hacen creer a sus socorridos secuaces ignaros como ellos que el desarrollo psicológico del animal intelectual equivocadamente llamado hombre deviene del desarrollo molecular del protoplasma y marcha paralelo con los procesos del mismo. Quieren que el alma, la conciencia o como se quiera llamar, no sea más que el resultado de los distintos procesos evolutivos del protoplasma a través de los siglos. Así piensan los protistas, los dechados de sapiencia. Me viene en este momento a la memoria el monerón de Haeckel, ese átomo sumergido allá entre el abismo acuoso. De él quiere hacer venir toda vida Haeckel y sus secuaces, pero no se da cuenta Haeckel de que el monerón ese es un átomo muy bien organizado. No es algo pues sin organización. Es algo complicado que tuvo que pasar por diversos procesos cósmicos universales.
Así que en realidad de verdad los científicos no saben nada de la vida, ni de la muerte, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni cuál es el objeto de la existencia. ¿Por qué? Sencillamente por una sola cosa. Tienen la conciencia dormida. Están en estado de hipnosis masiva o colectiva. Eso es obvio. Mis queridos amigos, la ciencia materialista marcha por el camino del error. Nada sabe sobre el origen del hombre, absolutamente nada. Que la ley de la selección natural haya existido, no lo negamos, pero ella no ha creado nada nuevo. Que las especies varíen a través del tiempo y de los años, no podemos negarlo. Pero los factores de variabilidad de cualquier especie solo entran en acción después de que los prototipos originales de la misma han cristalizado en el mundo físico. Esos prototipos de cualquier especie viviente se desarrollan previamente en el espacio psicológico de la naturaleza, en las dimensiones superiores de este mundo tierra, en esas dimensiones que los científicos materialistas niegan, porque no las perciben, y no las perciben porque están hipnotizados. Si ellos salieran primero del estado de hipnosis y luego hablaran, sus conceptos serían diferentes. Mas duermen terriblemente. Si alguien quiere saber sobre la historia del ser humano, tiene que observar muy bien la ontogenia. La ontogenia es una recapitulación de la filogenia. ¿Pero qué es la ontogenia en antropología? Es el proceso de desarrollo del feto dentro del vientre materno. Si observamos los procesos de la gestación en una mujer, en una madre, venimos a evidenciar que la ontogenia es una recapitulación de la filogenia. La filogenia es el estado de evolución y transformación por el cual ha pasado la raza humana a través de los siglos. La ontogenia recapitula esos estados en el vientre materno. Un análisis de ontogénesis nos llevaría a la conclusión lógica de que la especie humana y las otras especies animales tienen parecido en su origen y que devienen todas del espacio psicológico. Pero eso de la selección natural, eso de las distintas variantes o factores que producen variaciones en la raza humana, solamente entra en acción después de que las especies, sean cuales fueran, hayan cristalizado físicamente. Mas en verdad, antes de la cristalización física existen los distintos procesos evolutivos e involutivos psicológicos entre el seno viviente de una naturaleza desconocida para un Maxwell, para un Haeckel, para un Darwin y sus secuaces. Así que en realidad, de verdad, nada saben ellos sobre el origen del ser humano. ¿Cómo es posible que los sabios materialistas digan que
que existen ciertas variaciones en los distintos tipos de las especies vivientes, ya por accidente o en forma espontánea. ¿No resulta acaso eso una contradicción? ¿No son ellos mismos los que dicen que este universo es el resultado de la fuerza de la materia y de la necesidad? ¿Cómo es que se contradicen y luego nos hablan de variaciones espontáneas? Variaciones espontáneas en un universo de fuerza, de materia y de necesidad. ¿Es posible eso? Un universo de fuerza, materia y necesidad no admite variaciones espontáneas ni accidentales. Si esas variaciones en las especies existen, es por algo que ellos mismos desconocen. Así que en realidad, de verdad, la ciencia materialista no solamente ignora, sino además ignora que ignora. Nosotros vamos con la antropología gnóstica, ahondamos profundamente en el pasado. No nos convence el Noé Tecoide con sus 3 hijos. Allá los científicos materialistas y sus secuaces. En realidad, de verdad, esta raza humana que puebla la faz de la tierra, hoy por hoy, no es más que una raza de animales intelectuales. Ustedes podrán ofenderse, si quieren ofenderse, pero antes de que existiera la raza de los animales intelectuales, existieron los hombres. Los hombres de la época lemúrica, los hombres hiperbóricos y los hombres polares. Los animales intelectuales vinieron después. Esta raza de animales intelectuales viene desde la Atlántida. Nació en la Atlántida. Los hombres reales de la Lemuria en sus últimos tiempos se fueron retirando del escenario del mundo y sus organismos los fueron dejando a los elementales superiores de los reinos animales. Entonces esos elementales entraron en estos organismos y aquí están presentes. Fueron creados desde la Atlántida para acá, porque los lemures no eran animales, ni los hiperbóreos, ni los polares. A la raza de animales intelectuales le precedió la de los hombres, que existieron en la Lemuria, en el continente hiperbóreo y en el polo norte, que en aquella época estaba ubicado en la zona ecuatorial. ¿En qué se basa la antropología gnóstica para afirmar esto? ¿Por qué lo dice? Se basa no solamente en todas las tradiciones de que vienen en los libros sagrados de Egipto, del antiguo México, de los pueblos incaicos, de la tierra de los mayas, de Grecia, de India, de Persia, del Tíbet, etc., sino en las investigaciones directas también de aquellos que han logrado despertar conciencia. Aquí en esta institución nosotros les vamos a entregar a ustedes todos los sistemas que se necesitan para despertar conciencia. Y cuando ustedes despierten, investiguen y comprobarán lo que les estoy diciendo por sí mismos, no porque yo se los venga a decir. Lo comprobarán directamente, pero despierten, porque así como están dormidos, podrían también ser víctimas de las teorías aquellas de Haeckel y sus secuaces. Que existieron 3 razas de hombres, es verdad. Pero ¿cómo se podría saber eso cuando la conciencia está dormida? Los que logren despertar podrán investigar eso en los archivos akáshicos de la naturaleza.
¿Cómo fue la primera raza? ¿De qué manera existió? En aquella época, hace unos 300 millones de años, de acuerdo con las investigaciones que nosotros todos hemos realizado, existieron los seres humanos protoplasmáticos y la misma Tierra era un protoplasma. No hay protoplasma que la pizca aquella de sal entre el mar salado y 50.000 tonterías de esa sin confirmación alguna. No, la raza protoplasmática, que es diferente. Una raza humana flotaba sobre el ambiente, aún no había caído sobre la húmeda tierra. ¿Cómo se reproducía esa raza? ¿Y cuál era su origen? Esa raza había evolucionado e involucionado, porque no somos esclavos del dogma de la evolución. Digo, repito, evolucionado e involucionado en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Y cristalizó, sí, sobre una Tierra también protoplasmática, después de múltiples procesos evolutivos surgidos desde su germen original, ubicado en el caos, en el Magnus Limbus, en el Iliaster del mundo. Cuando esa raza cristalizó, fue hermosa, elástica, dúctil. Lo mismo podía asumir figuras gigantescas que reducirse a un punto matemático. ¿En qué me baso? En la conciencia despierta. ¿Me consta a mí? Sí me consta, porque soy un hombre despierto. Si no fuera un hombre despierto, no les estaría hablando a ustedes como les estoy hablando. Me consta. Si ustedes aceptan la doctrina de la reencarnación, mejor. Obviamente yo estuve reencarnado en esa raza, y como quiera que estoy despierto, no puedo olvidar los procesos evolutivos e involutivos de la misma. Por eso doy testimonio ante ustedes, a sabiendas de que están dormidos, pero debo depositar en ustedes esos datos que necesitan para que vayan despertando. ¿Cómo se multiplicaba aquella raza? ¿Cómo se reproducía? No es como decía la maestra Blavatsky, que era una forma asexuada, que no necesitaban del sexo para eso. Errónea tal afirmación. Porque la fuerza del Mahachohan, la energía creadora del tercer logos, fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. El género de reproducción era el Visipao. Entonces se expresaba la forma sexual en forma diferente. Se dividían los organismos como se divide la célula viva. Bien saben los estudiantes de biología cómo se divide una célula. Creo que no lo ignoran. Creo que no desconocen el que cierta parte del protoplasma o del citoplasma con un pedazo de núcleo se aparte. Eso no lo ignoran. Así también aquellos organismos se dividían. El proceso fisíparo desde entonces quedó en la sangre y siguen dimultiplicándose en las células, en nosotros, por división. ¿Eso no es cierto? ¿Quién podría negarlo? Presento hechos. ¿Ustedes creen que ese proceso de división celular no tiene una raíz, no tiene un origen? Si así se pensara, sería estúpido, porque no puede existir efecto sin causa, ni causa sin efecto. Hemos heredado eso. ¿De quién? De los hombres de la primera raza. Eso es obvio. Si el organismo desprendido podía seguirse desarrollando,
gracias a que podía seguir captando, asimilando protoplasma del ambiente circundante. Más tarde surgieron los hiperbóreos, aquellos de los que habla Federico Nietzsche. Gentes que vivieron en esa herradura que circunda al Polo Norte, países del septentrión. ¿Nos consta eso? ¿Sí o no? A ustedes no les consta porque están dormidos. A mí sí me consta porque estoy despierto. Negarlo, no lo niego. Y si ustedes me consideran loco, considérenme. Pero yo tengo que dar un testimonio. Y decirlo, cueste lo que cueste. Porque hay que decir la verdad siempre. Aunque a la gente no le guste, hay que decirlo. Los hiperbóreos también existieron. Aquellos cuerpos tuvieron más consistencia. Ya no fueron los gelatinosos protoplasmas. Pero al hablar así no quiero en forma alguna referirme ahora al Bativius ese gelatinoso de Haeckel. No, a eso no me estoy refiriendo. A esa célula alma del mismo autor, entre el mar salado. Allá Haeckel y sus secuaces y su moneón, todo lo que él quiera, sus teorías absurdas. Quiero referirme claramente a una raza existente, protoplasmática, que es distinto, como ya dije. De ella derivó por condensación los hiperbóreos. Una raza más física. Una raza que se siguió reproduciendo no por métodos asexuados, como dijera Elena Petronila Blavatsky, sino mediante la sexualidad dirigida en la forma de brotación. ¿Han visto ustedes los corales en los acantilados del borrascoso océano? Ellos se reproducen por brotación. De un coral sale otro, y de otro, y así es como los corales se reproducen. Hay plantas que mediante sus brotes siguen multiplicándose. Así también sucedió que un cierto brote aparecía en el cuerpo del padre-madre. Así operaba la fuerza sexual hasta que se desprendía ese brote, que daba origen a una nueva criatura. Ese era el modo de reproducción de los hiperbóreos. Y al fin, allá en el borrascoso océano Pacífico, después de millones de años de evoluciones e involuciones de esta naturaleza fecunda y tremenda, brotó la Lemuria, un gigantesco continente surgido desde el fondo de los mares, que cubría todo el océano Pacífico. Fue en aquella época cuando la raza humana por primera vez se asentó sobre la costra dura de la Tierra. Entonces aparecieron en el continente Mu, no por generación espontánea, como que creyera un Epicuro y sus secuaces, ni por selección natural elevada esta teoría a la categoría de un Dios creador. Maravillosa concesión que se le ha hecho a la retórica del absurdo. No. ¿Cómo entonces? ¿De qué manera surgió? Cristalizaron los hiperbóreos. Sus humanos cuerpos tomaron dura forma. Y en los hermafroditas lemures gigantescos, como aparecen simbolizados allá en esas esculturas de Tula, caminaron sobre la faz
faz de la Tierra. Su modo de reproducción en principio no fue exactamente el ovíparo. No, en principio de aquellos organismos se desprendían células huevos. Y estas se desenvolvían para dar origen a la aparición de una nueva criatura. Era la época en que aún el falus y el útero no habían sido formados. Era la época todavía en que el Lingam Johnny estaban incipientes, en estado germinal. Era la época en que el ovario no se había desarrollado. Pero los tiempos pasaron en la Lemuria y al fin apareció el sistema de reproducción por gemación. Tal sistema fue un asombro para aquella época. De una célula fecundante, es decir, de un zoospermo. De manera que cuando aquel huevecillo se desprendía del ovario de una hermafrodita, ya iba fecundado previamente. Así que al venir a la existencia, el huevo se abría después de cierto tiempo de fecundación y allí salía una nueva criatura. Por eso es que los náhuatl decían que los hijos del tercer sol se habían transformado en pájaros. Sabia aseveración de la antigua cultura náhuatl. Pero acercándose la época del final de Lemuria, desde la tercera o cuarta subraza en adelante, los seres humanos se dividieron en sexos opuestos. Y fue entonces necesaria la cooperación para crear. Este sistema de crear mediante cooperación viene desde la Lemuria. Es obvio que se necesita de una célula fertilizante para un huevo ovárico. Solo así, de la unión de esa célula fertilizante con el óvulo, puede surgir la célula original con sus 48 cromosomas, número muy discutible en biología, pero exacto. Y de la célula germinal, a su vez, mediante división celular, viene el proceso del feto, la gestación, y así nacen las criaturas desde finales de Lemuria hasta la época actual. ¿Pero qué saben de eso los que tienen la conciencia dormida? ¿Acaso aceptarían estas tremendas realidades? Eso nunca, jamás. Ellos prefieren pensar en ese simple moluscoide allá, de los vertebrados más incipientes, desarrollándose a través del tiempo, mediante procesos selectivos extraordinarios, pasando por distintas variaciones de acuerdo con la selección de las especies, hasta que al fin aparece el noepitecoide con sus famosos 3 hijos bastardos. ¿Creen ustedes que una teoría así, fundada en meras inquietudes de sabiondos, podría tener la consistencia, la fuerza de la experiencia de un hombre consciente? Es obvio que no. Así que en realidad, de verdad, mientras uno no despierte la conciencia, no puede saber nada sobre el origen del hombre, nada sobre el origen de la vida, nada sobre lo que es, ha sido y será. El dogma de la evolución de Darwin se tragó a mucha gente, a muchísima. Se habla de que el germen viene
del germen se desarrolla la planta y que de la planta evolucionando aparece el fruto. Pero esa sería una teoría incompleta sobre el mismo dogma de la evolución. Nosotros vamos más lejos. Sabemos que el germen del cual sale la planta y que por último resultado da fruto deviene del germen, deviene de otra planta. Y si vamos mediante procesos retrospectivos involutivos estudiando esto entre los archivos akáshicos de la naturaleza, palabra que disgusta mucho a los darwinistas y materialistas. En última síntesis encontramos a las al protoplasma de las plantas, a las plantas en estado protoplasmático, existiendo en el amanecer de la vida, en la época polar. ¿Pero creen ustedes acaso que la evolución de las plantas ha terminado? ¿Qué diríamos del futuro desenvolvimiento de los vegetales a través de las edades? ¿Conocen acaso eso los materialistas? ¿O se les ha ocurrido? ¿O piensan que ya terminó la evolución de los vegetales? Nada de eso saben. Nada. Qué tontería tan grande pensar que la psiquis humana es un resultado de los procesos moleculares evolutivos del protoplasma a través de los siglos. Así hablan, para salirnos por último con el chango, de donde dicen que viene el hombre. Sin embargo, nadie ha visto jamás a un hombre nacer de un chango. Nunca. Y si comparamos cerebros, ya les dije a ustedes que el cerebro del hombre más atrasado es inmensamente más grande que el cerebro del orangutano, del gorila más inteligente. Faltaría pues para la teoría de ellos. Se dice el eslabón perdido, una especie de chango ahí caminando, hablando, diciendo, aunque fueran tonterías. No aparece por ninguna parte, nunca lo han demostrado. ¿Cuál es? Que lo muestren. Entonces, ¿en qué queda la ciencia materialista? Y no solamente un eslabón perdido se necesita, mis queridos amigos, sino muchos eslabones se necesitarían para querer armar una teoría con nuestro antepasado pitecoide, chango, y sus tres hijos, el cinocéfalo con cola, y el pobre mono sin cola, y el hombre arbóreo, y 50.000 teorías así, que no son sino producto de la ignorancia de los sabiondos. ¿Qué diríamos del lenguaje? Bien sabemos nosotros que el lenguaje tiene sus raíces etimológicas. Así pues, ¿de dónde salieron las primeras raíces de estos pobres humanoides que pueblan la faz de la tierra? De los hombres de las grutas de España, en fin, unas grutas que hay por ahí que ahorita ni me acuerdo. ¿De dónde saldrían aquellas raíces? Las grutas de Cromagnon, ya me acordé, ya se me refrescó la memoria. Y las de Grimaldi, por cierto, que se dice que fueron los antepasados de estos pobres humanoides, pero resulta que no hay tal, porque quien haya investigado con conciencia despierta se dará cuenta claramente que los hombres de aquellas grutas no son más que los descendientes degenerados de la gente atlantea. No quieren ver los científicos materialistas más allá de sus narices. Sus primitivos Cromagnon no son más que degenerados de un pasado glorioso. ¿Qué saben de eso? Nada. Y las raíces esas que usaban ese lenguaje primitivo de los habitantes de tales grutas de Cromagnon y de Grimaldi, de tales hombres cavernarios, ¿de dónde salieron? Volvemos al problemita aquel de quién fue primero, el huevo o la gallina. Incuestionablemente nuestro idioma, por ejemplo, tiene raíces en el latín.
Y las raíces del latín vendrán del griego y por ahí nos vamos de para atrás de raíz en raíz. Y si llegáramos a lo último encontraríamos las raíces atlantes. Pero ¿de dónde salieron las atlantes? Ahí está el problema, de Lemuria. ¿Y la Lemuria de dónde salió? Pero los señores aquellos saben más, son tan sabios que no aceptan a la Lemuria ni a la Atlántida. Para ellos la Atlántida de Platón es un mito. Y sin embargo quieren decirnos que el hombre viene del chango. Pero llegamos a la cuestión de las raíces, de dónde salieron las raíces de todos los idiomas actuales. ¿El chango? ¿Y el chango de dónde la sacó? De otro chango. Y si otro chango no existía, ¿de dónde salieron? Ese es un problema que lo evade mucho la ciencia materialista. Ella no quiere saber nada sobre la cuestión del lenguaje. Nada. Que existen los aglutinantes, sí, que esas raíces que se organizan en forma de juxtaposición. Llevan un orden definido, se aglutinan, etcétera, etcétera, para dar por último forma a los distintos idiomas, aceptar. Pero las raíces, ¿de dónde salieron? ¿Cuál es el mono que nos la dio? Que aparezca ese chango, que nos lo muestren, que no afirmen, sino que nos lo presenten. Nosotros podemos presentar una ciencia que conduce al despertar de la conciencia. Y es obvio que quien trabaje con esta ciencia despertará la conciencia y podrá descubrir directamente los misterios de la vida y de la muerte si se aparta de la ciencia materialista. Pero ellos, ¿qué nos dan para descubrir sus teorías? ¿Cuáles son sus métodos, sus técnicas? ¿Dónde están? ¿Dónde está el famoso Pitecoides y sus secuaces? ¿Dónde está el eslabón perdido? Amigos, ha llegado la hora de trabajar en el despertar de la conciencia. Ha llegado el instante en que debemos independizarnos de los materialistas. Ha llegado el instante en que nosotros debemos, en verdad, cambiar radicalmente. Aquí les vamos a entregar la ciencia para que ustedes despierten, para que se conviertan en verdaderos sabios en el sentido más trascendental de la palabra, en verdaderos iluminados. Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora doy oportunidad para las preguntas. Quien quiera preguntar puede hacerlo con la más entera libertad. Hay libertad de palabra y el que quiera refutar, que refute. Aquí se da libertad de palabra a todos. Entonces, ¿de dónde salió el hombre? Bueno, distingamos entre el animal intelectual y el hombre. Antes de que el animal intelectual existiera, existió el hombre. Ya hablamos nosotros, ya dije en esta plática que existieron 3 razas antes del animal intelectual. Quiero referirme en forma franca a los lemures, a los hiperbóreos y a la raza polar. Dije que los lemures existieron en el Océano Pacífico. Pruebas hay una, y muchas. Recordemos la isla de Pascua, que es un residuo de la antigua Lemuria. Allí encontramos todavía tremendos monolitos cincelados por titanes. También Australia es otro remanente de Lemuria, donde se encuentran muchas tradiciones del viejo continente. Pero la raza lemur existió y se reprodujo mediante el sistema de gemación. Ya explicamos que pasó la raza lemúrica por 3 procesos sexuales. Primero, reproducción únicamente mediante la célula huevo o huevo célula. Luego, el sistema que le llamaríamos de gemación. Y tercero, el sistema de cooperación, que es el que todavía existe. También dijimos que los lemures son una materialización o cristalización de los organismos hiperbóreos desarrollados. No negamos que los hiperbóreos a su vez son una cristalización de la primera raza, la raza protoplasmática. Refutamos la absurda teoría del famoso protoplasma de los protistas allá entre el agua, entre el mar salado, producto de imaginaciones calenturientas
y dijimos que existió una raza protoplasmática. Afirmamos en forma enfática que antes de que esa raza cristalizara definitivamente en nuestro planeta Tierra, que también se encontraba entonces en estado protoplasmático, evolucionó esa misma raza, evolucionó y pasó por muchos procesos dentro de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Al llegar a esta parte hemos chocado precisamente con el problema de los materialistas que no quieren aceptar las dimensiones superiores de la naturaleza y que no quieren, en modo alguno se resignan a reconocer su ignorancia. Mediante el despertar de la conciencia, cualquiera puede evidenciar la cruda realidad de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Y quien despierte también podrá evidenciar que las evoluciones e involuciones de aquella raza que cristalizó al fin en el continente polar surgieron de los gérmenes elementales primitivos depositados en el caos antes de que la vida hubiese tomado forma. Así que estamos hablando de cuestiones de antropogénesis, de antropología gnóstica, porque nosotros nos dedicamos a esa clase de estudios, ya que esta institución es de gnóstica antropológica. No aceptamos las teorías materialistas, porque después de revisarlas no resistieron un análisis de fondo. No podemos aceptar lo que no resiste un análisis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene la palabra? ¿Dónde nacen las lenguas? ¿Cómo? Las lenguas. ¿Cómo las lenguas? Pues es claro que las lenguas tienen sus raíces. Son raíces que se justaponen unas a otras. ¿Quién podría negarlo? Ahora bien, unas raíces vienen de otras raíces y si mediante exámenes retrospectivos vamos, será muy difícil a los científicos materialistas descubrir de dónde salieron las primeras raíces. Pero nosotros sí sabemos de dónde salieron. Téngase en cuenta que los lemures pronunciaban perfectamente, usaban perfectamente en su lenguaje 300 consonantes y 51 vocales. Tenían una capacidad ablativa inmensamente superior a la de nosotros, porque eran hombres. Nosotros somos animales intelectuales, no tenemos esa capacidad. Los organismos humanos degeneraron después de que fueron entregados a los elementales superiores de la naturaleza. Es decir, a los elementales provenientes de los reinos animales superiores. Entonces es claro que tenía que disminuir la capacidad ablativa. Y disminuyó. Hoy apenas sí usamos las vocales y consonantes de nuestro idioma. ¿Alguna otra palabra? A ver. ¿A qué se debe la diferencia de tipo de sangre? Bueno, tiene que haber, dijéramos, particularidades definidas. Porque todo en la naturaleza tiene su tónica vibratoria propia. Cada uno de nosotros tiene su propia particularidad. A eso se debe la diferencia de sangres. ¿Y no tiene consecuencia el modo de pensar de las personas? Obviamente que sí. Pero cada cabeza es un mundo. Unos pensamos en una forma y otros en otra. Unos vamos con la cabeza para arriba y otros van con la cabeza para abajo. Bueno, estoy hablando de forma simbólica. Pues. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, usted dijo que el mundo tenía 7 dimensiones, ¿no? Sí. Y que lo podríamos ver solamente despertando la conciencia. Y usted dijo que usted estaba despierto. ¿Nos podría decir más o menos de una forma concreta cómo es la séptima dimensión? ¿Cómo qué? ¿Cómo es la séptima dimensión? Sería lenguaje mudo para ti, puesto que no puedes verla. Si yo te digo que el mundo de 3 dimensiones es largo, ancho y alto, bueno, alguna idea te puedes ir formando. Si te digo que el mundo de la 4ª dimensión es el tiempo, está bien. Y hay yo conocí ahora hace poco en Durango a un físico atómico muy extraordinario que aprendió a viajar en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, con cuerpo físico. Y es un físico nuclear, es alguien respetable. También existe una 5ª dimensión que está más allá de la eternidad y del tiempo.
Hay una sexta dimensión. Digo, una quinta dimensión, que es la eternidad, dispensen ustedes. Y hay una sexta dimensión que está más allá de la eternidad y del tiempo. Y por último viene la dimensión cero desconocida, la del espíritu puro. Bueno, y explicar lo que se necesita para despertar la conciencia. Para despertar la conciencia lo que se necesita es reducir a polvo al ego animal. Este ego no es más que un manojo de deseos, pasiones, ira, odio, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Que tú reduces a polvo al ego. Si pasas por la aniquilación budista, despiertas la conciencia. Y una conciencia despierta es la conciencia iluminada. Ante todo he de decirles a ustedes, mis amigos, que hay necesidad de crear al bodhisattva. ¿Qué se entiende por bodhisattva? La conciencia iluminada despierta. Eso es el bodhisattva. Es obvio que si nosotros desintegramos, por ejemplo, el defecto de la ira, que es un agregado psíquico inhumano que en nuestro interior cargamos, cristalizará en nosotros la virtud de la serenidad. Si nosotros desintegramos el defecto o el agregado psíquico de la codicia, cristalizará en nosotros el desinterés más profundo. Si nosotros reducimos a polvo al agregado psíquico de la lujuria, cristalizará en nosotros la castidad. Si nosotros quebrantamos y volvemos polvo al elemento psíquico del odio, cristalizará en nosotros el amor. Y así sucesivamente, cada vez que quebrantamos un defecto, cristalizamos alguna virtud en nosotros. ¿Y qué es el alma? El alma es un producto, mejor dicho, es una suma de distintas virtudes, leyes, poderes, etcétera. De manera que a medida que vamos quebrantando todos nuestros defectos de tipo psicológico, va cristalizando en nuestro interior, en nuestra esencia anímica, es alma. Por eso dice el Cristo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Cuando uno llega a poseer su alma, tiene también todos los dones y poderes del alma. ¿Y qué cosa es el alma cristalizada en un organismo humano? Es eso que se llama en el Oriente el bodhisattva. Esas cristalizaciones divinales mezcladas con la esencia. Es el bodhisattva. Un hombre que tenga el bodhisattva es un hombre despierto. Es un hombre que puede viajar fuera del cuerpo en el bodhisattva a través del infinito. Es un hombre que puede viajar en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. Es un hombre que puede estudiar la historia de la naturaleza, la historia de la tierra y de sus razas en los archivos akáshicos de la naturaleza viva. Así que bien vale la pena cristalizar el bodhisattva en nosotros. Pero para ello hay que desintegrar los agregados psíquicos. Y solamente es posible desintegrarlos a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que tiene que cristalizar y no se desintegra lo que tiene que desintegrarse. Así también si no pasamos por grandes crisis emocionales y verdadero arrepentimiento, no lograremos desintegrar los agregados psíquicos para cristalizar alma en nosotros. Cuando alguien cristaliza su alma, cuando alguien es dueño de su alma, incuestionablemente está despierto. Jesús el Cristo dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Así pues la conciencia despierta dará origen a la ciencia pura, porque el hombre de conciencia despierta tendrá acceso a la ciencia pura. Se libertará de todo ese podridero de las teorías materialistas que tanto abundan por aquí, por allá y acullá, y podrá ver y experimentar directamente lo real. Si queremos llegar a conocer la verdad, el origen del hombre, de dónde venimos y para dónde vamos, necesitamos de instrumentos especiales. ¿De lentes? ¿O de qué?
Necesitamos del bodhisattva, que es conciencia despierta. Los mejores aparatos de investigación están dentro del hombre. Y si el hombre se prepara, se convierte en un verdadero experimentador de lo real. ¿Hay alguna otra pregunta? Hace rato te digo, por ejemplo, la persona que mató al presidente, estamos en un estado de superando eso o despertando. No es posible, no matarían, vamos a suponer, no mataría yo estando despierto a él mismo o a cualquiera. No, jamás. No es posible que un hombre despierto manejando un carro atropelle a otro. Eso no es posible. Permítame. Vamos a suponer, yo voy manejando. Sale efectivamente un niño o una persona así de repente. Yo no quiero matarlo, pero no me doy cuenta. Es rápido, efectivamente. Yo lo mato. Yo no deseo hacerlo. Pero entonces voy manejando y me atraviesa. Pues precisamente no te das cuenta porque estás dormido. Si estuvieras despierto te darías cuenta y no lo matarías. Usted me dijo que estando despierto no lo haría. Pues claro, un hombre de conciencia despierta, me refiero a la conciencia despierta, es incapaz de ir a atropellar a nadie. ¿Por qué? Porque prevé el peligro con anticipación. Yo estoy despierto, pero ellos a lo mejor no lo están. Bueno, ¿y qué? Si tú estás despierto, lo evitas, porque estás despierto. Si tú estuvieras dormido, pues no lo evitas, pero si estás despierto lo evitas, y antes de que suceda tú ya lo sabes, porque estás despierto. Y entonces corriges. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, usted se basa en que está despierto para decirnos que vinieron esos seres de otro mundo disfrazándose con los humanos. Es obvio. Y también para decirnos que existió la Atlántida. Claro está que sí, la Atlántida de Platón no es la famosa Atlántida, no es un mito como creen los científicos materialistas de esta época degenerada. La Atlántida de Platón es una cruda realidad. Y eso lo sabe todo hombre que tenga la conciencia despierta, porque puede buscar la Atlántida entre los registros acásicos de la naturaleza. Un hombre de conciencia despierta era, por ejemplo, don Mario Rosso de Luna. Hay que ver los estudios que él hizo por su cuenta directamente con la conciencia despierta entre los registros sobre la Atlántida. Bueno, ¿y se puede saber dónde está la Atlántida? Pues en el océano que lleva su nombre. Ya actualmente, afortunadamente, al fin de tantas, por ahí han logrado fotografiar una plataforma existente entre la Europa y la América. Ya se han podido ver ciertas ciudades sumergidas en la Atlántida en determinados momentos. Se han sacado fotografías. Se proyecta explorarla, pero muchos siguen negando todavía la existencia de la Atlántida. Al fin que harán descubierto, eso es claro. Pero más vale que nosotros despertemos ahora mismo para que no seamos víctimas de las ilusiones. ¿Algún otro tiene algo que preguntar? Que lo haga con entera libertad, y si no está de acuerdo que se pare y refute. Aquí hay libertad de palabra para todos. A ver, toma la palabra. ¿Qué importancia tiene la energía sexual para alcanzar el despertar? Pues la energía sexual es vital para el despertar de la conciencia. Es un tipo de energía sumamente fino, sumamente poderoso. Tiene en el organismo humano su propio sistema establecido, sus canales de circulación, etc. Incuestionablemente es la energía más fuerte que exista en todo el universo. Alrededor del sexo gravitan todas las actividades humanas, de manera que esa energía sexual lo mismo puede esclavizar al hombre que liberarlo. Si el hombre la utiliza para la satisfacción de las pasiones animales, cosa que no hicieron los lemures jamás, por lo menos mientras no degeneraron, porque hace un tiempo también degeneraron, pues entonces viene el despertar de la conciencia, porque esa energía sabiamente dirigida sirve para el despertar de la conciencia, pero hay que aprender a dirigirla, a gobernarla, no ser esclavos de ella. En todo caso, aquí se les da las instrucciones sobre la ciencia transmutatoria del Yesod Mercurio. Aquí se les debe instruir sobre el manejo de la energía creadora. Quien aprenda a manejarla abrirá todos los tesoros de la naturaleza. Quien aprenda a utilizarla podrá llegar a la omnisciencia. Pero hay que aprenderla a utilizar sabiamente.
¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué razón tuvimos que llegar a ser animales intelectuales si el primer ser que existió en el mundo fue superior a nosotros? Pues sencillamente debemos estar agradecidos de que los hombres verdaderos nos hayan cedido sus cuerpos, porque ellos se fueron, pero los organismos los dejaron a los pobres a los animales superiores, a los elementales provenientes de los animales superiores. Entonces esos elementales o ánimas o principios de vida o esencias ingresaron en los organismos que dejaron los hombres. Desde entonces toda esta raza humana sigue evolucionando e involucionando incesantemente, pero a ellos se les deben los organismos animales. Ellos se fueron, pero dejaron los organismos humanos, se los dejaron a los elementales superiores provenientes del reino animal. Esto significa que todos ustedes en aquella época eran animales cuadrúpedos, aves, etcétera, pero elementales superiores ya desarrollados. Entonces pudieron como elementales ingresar en esos organismos que fueron dejando los lemurios. A ellos se les debe pues que hoy en día ustedes tengan cuerpos humanos. Ellos son nuestros antecesores. No el famoso Noé Pitecoide con sus 3 hijos bastardos. Cosa absurda. Entonces eso significa que nuestros descendientes van a ir cada vez más para abajo en lugar de ir hacia arriba. Bueno, nuestra raza actualmente está involucionando, desgraciadamente, y será destruida también dentro de poco tiempo. Pero surgirá de todas maneras una nueva raza. Ella surgirá del núcleo, de lo más selecto, de lo más distinguido de nuestra raza. Surgirá una nueva raza que vivirá en tierras nuevas, en continentes nuevos, porque estas tierras actuales serán sumergidas, primero quemadas y luego sumergidas entre el fondo mismo de los océanos. Pero una nueva aparecerá en continentes nuevos, en tierras nuevas que surgirán del fondo del océano. Creo que hasta aquí hemos platicado, mis estimados amigos. Gracias por su asistencia. Paz inmerecida.